Bueno, uno revisa los diarios, sabe que estoy revisando los diarios esta mañana y prácticamente sus principales páginas están dedicadas al conflicto estudiantil, a lo que sucedió el día jueves, a las declaraciones del ministro Bulnes, a la ruptura de la mesa de diálogo entre estudiantes y el gobierno. Para analizar precisamente este tema estamos junto a José Weinstein, que es gerente del Centro de Innovación en Educación de la Fundación Chile. José, ¿qué tal? Buenos días, quería agradecerte por estar junto a nosotros en Semana 24. Y quería partir preguntándote, bueno, algo que parece ya de perogrullo, porque lo hemos conversado tanto durante estos últimos meses, pero es el tema de la gratuidad, porque finalmente lo que vimos esta semana fue una ruptura de la mesa entre el gobierno y los estudiantes producto del factor gratuidad que parece dividirlos. El gobierno dice que la gratuidad para todos en la educación es injusto, lo dijo el propio ministro Bulnes, lo había dicho el presidente Piñera anteriormente, mientras los estudiantes dicen que es un fin esperable y alcanzable. Educación en Chile, pública y gratuita para todos. ¿Es posible eso hoy en nuestro país? Bueno, ahí hay distintas maneras. Lo que plantean los estudiantes, yo entiendo, es que no es posible hoy día con los ingresos actuales. Incluso ellos, ¿no es cierto?, plantean un escenario en el cual se plantean reformas tributarias y por lo tanto una recaudación fiscal mucho mayor para hacerlo posible. Y el gobierno tiene su postura al respecto. A mí lo que sí me parece importante es lo siguiente, es que tiene que haber una suerte de consenso nacional, y eso es lo que me preocupa más a mí de este conflicto, en el sentido que sea, y lo que ha pasado esta semana, de que no existe una visión de futuro hacia dónde va la educación que sea compartida por grandes sectores políticos y sociales. Y Chile ha podido avanzar en educación los últimos 20 años con fuerza, porque ha avanzado mucho Chile, en base a que había un proyecto compartido. Ese fue un proyecto después que se le busca financiamiento y se le mejoran los recursos para hacer algo. Pero si no hay un acuerdo básico respecto a los objetivos a alcanzar, yo creo que ahí estamos mal desde el punto de vista de pedirle a la sociedad que haga un esfuerzo. Y en ese esfuerzo yo creo que claramente no sería bueno que el conflicto que está centrado en las universidades o hiciera olvidar que las principales carencias hoy día todavía en Chile están en otros ámbitos. En ese mismo punto, por ejemplo, una de las propuestas del gobierno es hacer un 40% de gratuidad al 40% más vulnerable del país, ¿cierto? Pero esto parece un círculo vicioso, porque ese 40% más vulnerable también viene de colegios que quizás no tienen la mejor calidad educacional, y es ahí donde el punto está más débil, ¿cierto? Porque ¿cómo este 40% va a acceder a una universidad o a una educación superior si es que no tienen buenos resultados en la prueba, porque efectivamente no tuvieron una buena enseñanza preescolar y secundaria también, ¿cierto? Exactamente, yo creo que por eso te digo que cuando se piensa en esto de la educación hay que pensarlo como un todo, hay que pensarlo como un sistema completo. Y muchas veces se dice, bueno, el problema está solo en las universidades, que es el que ha estallado con este conflicto, y está muy bien, porque este es un tema que estaba oculto, que no se veía, y estaban familias endeudándose y endeudándose para poder acceder a la universidad, ¿ya? Y eso fue lo que de alguna manera los estudiantes tuvieron el gran mérito de poner arriba de la mesa. Y va a haber que resolverlo, pero sin duda que el problema es mucho más sistémico y exige por lo tanto una acción que yo creo que tiene que ver con desde el nivel preescolar hasta la educación superior. Y tú dices muy bien, hay una necesidad de avanzar en todos los niveles, y en ese sentido hay que avanzar también con equidad. A mí me parece que una cosa importante que pasó esta semana, por ejemplo, totalmente desapercibida, y que va en la lógica que digo más de los acuerdos y los avances que puede lograr Chile, tiene que ver con un avance de mejora de la ley de subvención escolar preferencial. ¿Qué pasó? Obviamente con el conflicto central totalmente desapercibido, pero que ya está a puerta de ser ley, que va a significar recursos adicionales para las escuelas más pobres. Y pero eso, por ejemplo, parece que es un avance importante. Pero esa ley sigue bajo la lógica de la subvención, que es algo a lo que los estudiantes se oponen. Sí, pero yo creo que los estudiantes ni nadie se va a oponer. Esta es una ley que está unánimemente de acuerdo del Congreso. Son recursos adicionales. Tú puedes tener distintas maneras de pagar la subvención. Y ahí en ese sentido es que hoy en día no solo los estudiantes, sino también municipios, y eso dicen cómo se hace más justo la forma de pago. Pero básicamente el sistema de entregar más recursos donde más se necesita, que en las escuelas más pobres, como tú bien decías, es algo, por ejemplo, esta ley introduce mayor justicia, y eso es positivo. José, vamos al área chica. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces respecto de lo que sucede hoy día en las salas de clase chilenas? Porque me imagino que desde allí sale el proyecto de futuro. ¿Qué pasa en las salas de clase de preescolares, de secundarios y de educación superior? Bueno, mira, sobre todo en el sistema escolar, que es donde nosotros desde la Fundación Chile más trabajamos, lo que vemos es que hay un margen enorme de avance que hay que realizar. Es decir, el tema principal hoy día en Chile para mejorar la calidad no se logra por un decreto o una ley, sino se logra construyendo mejores capacidades en las escuelas y básicamente en los docentes. ¿Cómo se logra primero reclutar mejores candidatos a la docencia? Tema esencial. Y segundo, cómo los docentes que hoy día existen en Chile hacen mejor su trabajo, son más efectivos. En ese sentido hay una gran
brecha por cubrir todavía. Y en ese plano hay un trabajo que realizar con 160.000 personas en Chile y también con los directores de escuela, que son muy relevantes. ¿Hay subcalificación entre los docentes hoy día? Más que subcalificaciones, yo diría que hay una necesidad de mejorar fuertemente la formación de los docentes. Los docentes chilenos son los que tienen una mayor formación en América Latina desde el punto de vista de años y de cursos de perfeccionamiento. Hacen enormes esfuerzos por perfeccionarse. Sin embargo, el tipo de formación que reciben muchas veces no les sirve para lo que se necesita. Y además que los desafíos van cambiando. Las generaciones actuales no son las mismas que las del pasado. Y ahí, por lo tanto, y los contenidos que tienes que enseñar tampoco. Lo que se habla en educación es que para hacer un cambio real en la educación tú tienes que afectar lo que se llama el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico ocurre en la sala de clase y está constituido por el docente, el alumno y los contenidos. Y tú tienes que lograr modificar eso. Tienes que tener un docente con más competencia y capacidades, unos contenidos que están más actualizados y tienes que tener alumnos también más motivados. Tú tienes que afectar ese núcleo. Y parece que ese núcleo está fuera de la mesa, fuera de la discusión. Ese núcleo está totalmente invisibilizado en la actualidad. De todas maneras hubo cambios en eso. Hubo políticas nuevas que fueron impulsadas por el anterior ministro de Educación, Joaquín Lavín, recordemos. Y eso es un mérito. Claro, no, hay una cosa. Docente, bueno, hay también algunas contradicciones con el Colegio de Profesores que sigue también limitando que haya más cambios dentro de los propios profesores, dentro de cómo funciona el tema de los profesores, pero igual hubo avances también, o sea, ¿hay avance o no hay avance? ¿Era buena esta política? No, es que todas las de la política en general. Yo te estoy hablando. Este proyecto. Hay una cosa interesante que se hizo y que tuvo un resultado y yo espero que no se detenga, que tiene que ver con la beca vocación de profesor. Sí. Y esa es una beca que efectivamente impulsó el exministro Lavín, en la cual se le dio, ¿no es cierto?, a todo alumno con más de 600 puntos un conjunto de beneficios, gratuidad, incluso posibilidades de recursos, un semestre en el extranjero con los más de 720 puntos, etcétera. Pero fue una señal, yo creo, potente, positiva, de decir la docencia es muy importante y los docentes tienen que ser los mejores candidatos, aquellos que estudian que usan sus puntajes para estudiar medicina, etcétera, etcétera. Y ahí eso, por ejemplo, significó un cambio importante. Tuvimos más de 3.000 muy buenos alumnos que entraron a estudiar pedagogía durante este año. Y es una tendencia que debiese continuar. Eso es a largo plazo, por eso digo, junto con eso, y además, aparte de eso, de reclutar a los mejores candidatos, tú tienes que asegurarte que van a encontrarse con una muy buena formación en los institutos pedagógicos, porque eso se van a frustrar. Por lo tanto, también tienes ahí algo pendiente, cómo mejorar la formación para los futuros docentes. ¿Es correcta la formación actual que se da a los futuros docentes o debiese cambiar? Ahí hay un dato dramático, que es lo que demostró la prueba inicia. La prueba inicia lo que mostró, ¿ya? Y eso fue un campanazo de alerta, fue que los estudiantes, los que estaban a punto de irse a hacer clases, digamos, se hizo este test en 17 universidades, dominaban el 50% de los contenidos que tenían que ir a dictar en 3 meses más. Y por lo tanto hay una voz de alerta muy fuerte que no solo hay que potenciar el estatus de la profesión docente, atraer a los mejores candidatos, sino también mejorar la formación que dan las universidades. Perfecto, quería volver al tema del núcleo, porque me pareció súper interesante. Tú dices que hay un núcleo de la educación que hay que afectar precisamente para poder mejorar la calidad. Profesores, estudiantes, contenidos. Eso en las salas de clase de los colegios. ¿Qué pasa en las universidades? ¿Qué pasa en las aulas universitarias hoy día? Bueno, las universidades... Es que para ir separando las aguas, porque el conflicto estudiantil tiende a mezclar todo. Tiende a mezclar todo y en estas conversaciones también hay que ver la complejidad de los temas. Chile, por ejemplo, tiene un sistema educativo en el sistema universitario extraordinariamente heterogéneo. Entonces, hablar ya de las universidades y pensar que todas son iguales, la verdad es que, por lo menos para quienes trabajamos en el sector, es casi como un atentado, ¿te fijas? Es decir, es tratar de meter todos en el mismo saco. Pero lo que sí está claro es que las pedagogías en la didáctica dentro de la sala de clase de las universidades está cambiando, no solo en Chile, también en el mundo. Lo que se ve cada vez más es que hay que afectar la manera en que se dicta también las clases y la manera de hacer trabajar a los docentes universitarios. Esto es algo que también es reciente. Hasta hace poco tiempo atrás se pensaba que una persona, porque tenía grandes conocimientos y contenidos como profesionales, podía llegar y no tenía que tener contenidos, por así decirlo, pedagógico y didáctico. Y lo que está afectando es que la mayoría de las universidades hoy en día en Chile están creando departamentos para darse cuenta de cómo pueden sus profesores educar mejor a sus alumnos, porque no basta con que manejen bien los contenidos, tienen que aprender también de didáctica, cómo lograr la motivación, cómo hacer que no estén todo el rato, ¿no es cierto?, viendo su BlackBerry o su celular y chateando. Ese, por ejemplo, es un cambio desde el punto de vista metodológico, pedagógico, que hoy día está en curso, porque todas las universidades se dan cuenta que tienen que sintonizar también en el núcleo pedagógico en las universidades. Fíjate que no sé, Tania, si te pasa igual, pero al escuchar a José me da la impresión de que los desafíos educacionales en Chile no pasan por un tema de recursos. O no solamente. O no necesariamente pasan por un tema de recursos.
O sea, tienes que hacerte cargo de que en Chile se ha septuplicado los recursos en educación. Es decir, si yo comparo el año 90 con hoy día, vas a ver que hay 7, 8 veces más recursos. Y no todo ha cambiado. Han cambiado muchas cosas. Los edificios son distintos, los alumnos tienen textos, hay más tiempo escolar con jornada completa, etcétera, etcétera. Pero la forma de enseñar, el núcleo pedagógico, no se ve necesariamente afectado. ¿Y por qué? Si no tenemos más recursos, ¿por qué no tenemos al mismo tiempo más calidad? Porque hay que cambiar práctica. Hay que cambiar formas de hacer las cosas, hay que cambiar cómo se desempeña ese docente en la sala de clase. ¿Ya? Y eso no basta entonces con poner más recursos, no basta con que tú le pagues más a alguien ya para que haga las cosas distintas. Tienes que también enseñarle, formarlo para hacerlo. Por eso, por ejemplo, temas como la asistencia técnica hoy día, el hacer coaching hoy día a los directores de escuelas es algo que hoy día se está haciendo en muchos lugares del mundo, en las cuales se dice, hemos invertido tantos recursos, Estados Unidos es el primero, que han multiplicado sus recursos sin lograr cambios en los resultados muy importantes. Y han tenido que entrar, ¿no es cierto?, a ver cuáles son las formas de cambiar las maneras de hacer las cosas en las instituciones. Y eso es mucho más lento, más difícil, y hay que perseverar en ello. Uno de los puntos que sería malo invisibilizar justamente con este conflicto de gratuidad, no gratuidad, es decir, ojo, hay un tema de área chica, de cambio en la manera de hacer las cosas, de cambio en la cultura, que es muy importante. Te pongo otro ejemplo en la misma dirección, la manera aislada de trabajar de los docentes. ¿Ya? Cada docente llega, cierra la puerta y trabaja él solo. Hoy en día eso sabido que no puede ser así. Hay que crear colectivos docentes, abrir la sala de clase. Hay que hacer juntas pedagógicas, como existen las juntas médicas en los hospitales. ¿Cómo generar estos cambios? Porque nosotros vemos el conflicto estudiantil, vemos muchas miradas distintas también respecto a cómo financiar, a cuál es la verdadera calidad, cómo corresponde realizarlo, pero al final son opiniones encontradas. Hemos entrevistado aquí en Canal 24 Horas también a muchos expertos en educación, tanto expertos desde el punto de vista de la calidad como también del tema de la economía, de cómo financiar estos cambios. Sin embargo, no hay puntos de encuentro en este conflicto. Sí, yo creo que eso es lo dramático, que en el fondo no hay puntos de encuentro, hay un conflicto totalmente agudizado y hay tiene que encontrarse una manera de destrabar esto. Pero yo creo que presentando o llegando a un acuerdo respecto a un proyecto de futuro a la educación chilena, se me ocurre que eso es lo que puede de alguna manera aunar. Y ese proyecto al menos debiese tener 3 grandes elementos, creo yo. Lo primero es un sistema de aseguramiento de la calidad, es decir, una instancia central, pública, que asegure tanto a nivel de la educación escolar como la educación universitaria, de que toda la educación que se brinde cumple ciertos estándares de calidad. Y eso parece estar cubierto con los proyectos que han a nivel escolar está cubierto, pero yo encuentro que a nivel universitario no está cubierto. A nivel escolar está en curso, pero todavía no se ha aplicado. Parte del proyecto. No se ha aplicado. Sí, sí. Lo segundo tiene que ver con el desarrollo de capacidades a nivel de los docentes, los directores, los sostenedores que no hemos hablado, y ahí hay un segundo gran elemento, cómo se desarrollan esas capacidades, y ahí eso es lo que estábamos hablando antes, y lo tercero tiene que ver con el tema de la equidad, es decir, cómo en Chile se reconoce más explícitamente que hay una necesidad de dar mucho más recursos a quienes más lo necesitan, ¿ya? Y por lo tanto, en base a esos 3 vértices, yo creo que de alguna manera, 3 pilares, se debiese ir articulando un consenso. Ahora aquí es donde uno espera que la clase política que cumpla un rol de liderazgo. Sí, bueno, eso mismo pasa también quizá. En esa mesa de trabajo que estamos viendo en esas imágenes, por ejemplo, una mesa que dura 2 o 3 horas a la semana, no sé si será factible llevar 3 de estos, o sea, de estos 3 grupos de cambios que necesita la educación chilena en una mesa de trabajo que finalmente los estudiantes decidieron bajarse, donde no hay puntos de encuentro y donde al parecer la política está siendo un poquito más fuerte que el bien final, que es la educación chilena. Claro, y hay si aprendemos de nuestra propia historia, cómo se han hecho estos acuerdos en el pasado, por ejemplo, pensemos lo que fue la Comisión Brunner, ¿no es cierto?, que fue previa a la reforma educacional de gobierno de Frey. Ahí hubo, ¿no es cierto?, un consenso primero técnico, ¿ya? De técnicos de muy distintas visiones, pero que finalmente llegaron a ciertos acuerdos, incluso marcaron sus discrepancias y dijeron, estas son las 4 o 5 medidas que se requieren con urgencia mirando la experiencia internacional para desarrollar la educación en Chile. Y después eso pasó a ser un consenso político, y los distintos actores políticos llegaron a un acuerdo respecto a eso. Y eso durante 10, 15 años permitió el desarrollo de la educación chilena, permitió que se aprobaran leyes muy importantes. Yo creo que eso se necesita hoy día. Es muy difícil que se pongan más recursos y que se avance en un clima en el cual, como ustedes bien decían, no hay ningún nivel de acuerdo básico respecto a lo que hay que hacer. Ese es el nuevo horizonte que ojalá, ¿no es cierto?, los políticos den los lineamientos. El movimiento estudiantil tuvo la gran virtud de poner el tema, de mostrar la urgencia de estos temas. Ahora tiene que venir otra fase en la cual esto se procese. Bueno, yo me quedo con fiscalización sobre el tema de la calidad, calificación docente y equidad. Con los 3 pilares que ha descrito aquí José Weinstein, se puede quizás construir
un proyecto educativo de futuro que finalmente es el objetivo común de los diferentes sectores sociales y por supuesto también del gobierno. José, quería agradecerte por haber estado con nosotros esta mañana en Semana 24. José Gracias a ustedes, pues. Buenos días, gracias. Nos vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Una pausa.